Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. El Evangelio del cuarto domingo del tiempo de Pascua es la primera parte del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, que trata sobre el buen pastor. Por esto, este domingo se le llama el Domingo del Buen Pastor, y en él la Iglesia invita a hacer un día de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. El trozo que se lee hoy tiene una característica curiosa. Hay 4 párrafos. Dentro de cada uno de ellos hay una contraposición entre 2 personajes, uno bueno y uno malo. Del personaje bueno se dice que es el pastor de las ovejas, que entra en el recinto por la puerta, que conoce a las ovejas, que las ovejas lo siguen, que da la vida por ellas. Del personaje negativo se dice que es un ladrón, que salta el muro, que es un extraño para las ovejas, que las ovejas huyen de él, que roba y mata a las ovejas. ¿Y quiénes son esos 2 personajes? Pues la respuesta es muy sencilla, por lo que hace referencia al personaje positivo, es claramente Jesús mismo. Israel fue en el origen un pueblo nómada de pastores, y este hecho plasmó su mentalidad, sus costumbres, incluso su lengua. La relación pastor-ovejas sirvió como imagen para expresar las relaciones entre el pueblo y su rey, entre el pueblo y Dios. Dios es, por excelencia, el pastor de Israel, que a su vez Israel se consideran ovejas de su rebaño. Jesús es la realización de ese ideal del pastor perfecto, de aquel que busca a la oveja perdida, que da la vida por sus ovejas. Es más, en él es Dios mismo, que como había prometido en Ezequiel, baja a cuidar a su grey. Y antes de dejar la tierra, Jesús eligió a algunos hombres, los apóstoles, para que continuasen esa misión. Y de ahí el nombre de pastores, que se nos da a los obispos y a los sacerdotes, son nuestros colaboradores. Pero, ¿quién es el ladrón o el extraño? Obviamente Jesús piensa en primer lugar a los falsos profetas y a los falsos mesías de su tiempo, como un tal Teudas, Judas el Galileo, que querían pasar por ser enviados de Dios, liberadores del pueblo, mientras que en realidad lo único que hicieron fue mandar a mucha gente a morir por ellos. Basta leer la obra La Guerra Judía de Flavio Josefo, es un autor del primer siglo, para darse cuenta de que el análisis de Jesús era exacto. Pero hoy, entre nosotros, ¿quiénes son estos extraños que no entran por la puerta, sino que entran a escondidas, que roban a las ovejas, que las matan? Pues son los mismos que en el tiempo de Jesús, falsos mesías, personas que se hacen pasar por enviados de Dios, profetas de la última hora, y no son más que visionarios, fanáticos, gente astuta que aprovecha, que especula sobre la buena fe y sobre la ingenuidad de la gente. Ustedes han entendido ya que me refiero a jefes y fundadores de ciertas sectas religiosas que pululan hoy en todas partes del mundo. Y cuando hablamos de sectas, tenemos que estar atentos, no pongamos a todo el mundo en el mismo plano. Las iglesias evangélicas o las iglesias pentecostales protestantes, por ejemplo, no son lo mismo que esas sectas. La Iglesia Católica mantiene con ellas un diálogo ecuménico a nivel oficial, lo que no haría nunca con las sectas, porque no querrían tampoco. Las verdaderas sectas se reconocen por algunas características. En primer lugar, en cuanto al contenido de su credo. En general, no comparten puntos esenciales de la fe cristiana, como la divinidad de Cristo, la Trinidad, o bien mezclan eso con doctrinas extrañas, incompatibles con el cristianismo, como la reencarnación, por ejemplo. Si usted tiene alguna duda, le sugiero que pregunte con gentileza a quien se presenta a usted. Háganle alguna pregunta precisa. ¿Crees en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo? ¿Honras y respetas a la Madre de Cristo, María? Y no se dejen mover hasta que
no hayan obtenido una respuesta clara. Obviamente no tomo ni siquiera en consideración las sectas que ya de por sí se llaman satánicas. Sobre ellas es inútil poner en guardia, pues está claro. En cuanto a los métodos, son literalmente ladrones de ovejas, en el sentido de que tratan por todos los medios de arrancar a los fieles de su iglesia de origen para hacer adeptos de su secta. Muchas veces, para hacer esto, engañan a la gente, se presentan de puerta en puerta o se ponen en la entrada de las iglesias como si fueran cristianos, haciendo entender que ellos creen todo, mientras que basta poco para darse cuenta que están manipulando la Biblia según les conviene. Y normalmente son agresivos y polémicos. Más que proponer contenidos propios, pasan el tiempo a acusar, polemizar contra la Iglesia, contra la Virgen, en general contra todo lo que es católico. Estamos en las antípodas del Evangelio de Jesús, que es amor, que es dulzura, que es respeto por la libertad del otro. El amor evangélico es el gran ausente de estas sectas, y Dios mismo en muchas de ellas ocupa un lugar muy secundario, porque todo gira alrededor del hombre, a tener éxito, a tener bienestar. Jesús nos ha dado un criterio seguro de reconocimiento. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. Y los frutos más comunes del paso de estas sectas son familias rotas, fanatismo, esperas apocalípticas del fin del mundo, que obviamente son desmentidas regularmente por los hechos, aunque ellos las vuelvan a proponer de nuevo. No todas las sectas, naturalmente, son iguales. Hay otro tipo de sectas religiosas nacidas fuera del mundo cristiano, en general importadas de Oriente. Estos son los extraños. En general, a diferencia de las primeras, estas nuevas formaciones religiosas no son agresivas. Se presentan vestidos de cordero, predicando el amor hacia todas, hacia la naturaleza, la búsqueda del yo profundo. Pero son formaciones muchas veces sincretistas, es decir, que meten juntos elementos de diversas religiones. Pero el inmenso daño espiritual de quien se deja convencer por estos falsos mesías es que pierde a Jesucristo y con él pierde esa vida en abundancia que él ha venido a traer. Pero muchas de estas sectas son peligrosas también desde el punto de vista de la salud mental, incluso del orden público. ¿Cuántas veces escuchamos en los medios de comunicación de suicidios colectivos que nos dicen hasta dónde puede llegar el fanatismo de algún jefe de una secta? Y el peligro es constitucional, depende de la estructura misma de la secta, que en general tiene como jefe a un fundador, un jefe indiscutido, que no responde de lo que actúa delante de nadie, que no está acompañado por nadie, y los miembros son totalmente sujetos a los intereses y al arbitrio de una persona que muchas veces no es del todo equilibrada. Algunos de estos se han creado de esta manera verdaderos imperios financieros. ¿A quién se dirige esto que estoy diciendo? No tanto a los fundadores y a los jefes de las sectas. Para esto lo único que sirve es orar por ellos y al máximo la aplicación de la ley, más que el razonamiento. Se dirige más bien a esas ovejas. Jesús decía de sus ovejas, a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no reconocen la voz de los extraños. Pero Jesús era optimista en esto. Por desgracia, muchas veces hoy las ovejas hacen lo contrario de esto. Siguen al primero que llega a contarles que ha tenido una misión especial del cielo, que ha tenido una visión, que va a salvar a la humanidad, cosas nuevas, secretas, formidables. Muchas de estas sectas acaban cuando acaba el fundador de ellas. Pero mientras tanto, ¿cuántos daños y cuánta cizaña sembrada? Cuando se habla de las sectas tenemos que recitar también un mea culpa, especialmente nosotros, los sacerdotes, los obispos, los pastores de la Iglesia, porque se ve que no hemos sido capaces de continuar la obra del buen pastor. Muchas veces las personas terminan en cualquier secta por la necesidad de sentir el calor y el apoyo humano de una comunidad que no han encontrado en su parroquia. Y esto es culpa nuestra. Es verdad también que muchas veces terminan en las sectas cristianos que han vivido casi siempre al margen de la vida de la Iglesia, sin preocuparse de conocer mejor y de cultivar la fe cristiana. Y esto ciertamente no depende solo de los sacerdotes. A veces, es que aquí he descubierto la Biblia. Mientras eras católico ni te habías preocupado. ¿Y qué decir a esas ovejas de la Iglesia,
para terminar esto que estamos diciendo sobre las sectas? Pues mire, hay un escrito de Dante, ese gran escritor italiano, que dice: cristianos, sean un poco más serios, no sean como pluma que se la lleva cualquier viento, y no creáis que cualquier agua os lave. Tenéis el Nuevo y el Antiguo Testamento, y tenéis el pastor de la Iglesia que os guía. Esto os debe bastar para salvaros. Sed personas y no seáis ovejas locas. Pues bien, para terminar, déjenme que les invite a que realmente hoy oremos todos al buen pastor para que envíe buenos pastores a su iglesia, que los que tenemos esa responsabilidad vivamos como imágenes del Cristo buen pastor y que suscite vocaciones de santos, sacerdotes y religiosos y religiosas. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz domingo.